¿Sabes cuál es el mayor desperdicio de la vejez? No es perder la memoria, no es el deterioro físico, ni siquiera es la soledad. El verdadero desperdicio es seguir viviendo como si tuvieras 30 años cuando ya pasaste los 70. Mira, déjame ser directo contigo. Llevo décadas estudiando el comportamiento humano y algo que me fascina profundamente es cómo la gente se aferra a patrones absurdos que ya no les sirven. Es como usar un abrigo de invierno en pleno verano, ilógico, incómodo y completamente innecesario. Después de los 70, la vida te está gritando un mensaje urgente, pero la mayoría no lo escucha. Siguen preocupándose por las mismas tonterías, arrastrando las mismas angustias, repitiendo los mismos errores que cometieron a los 40 o 50. Y aquí está la ironía. Justo cuando deberían estar disfrutando la libertad más absoluta que existe, se encuentran encarcelados en comportamientos que ya no tienen el menor sentido. Hay algo que quiero que entiendas desde ahora. La vejez no es una enfermedad, es una liberación. Pero solo si decides soltar ciertas cosas. Y créeme, hay conductas, obsesiones y actitudes que después de los 70 se convierten en un lastre insoportable. Hoy voy a compartir contigo 10 cosas que simplemente no tienen lógica después de cumplir 70 años. Algunas te van a sorprender, otras te van a incomodar y estoy seguro de que más de una te hará cuestionar si tú mismo o alguien cercano a ti está cometiendo estos errores. No estoy hablando de consejos superficiales. Estoy hablando de verdades psicológicas profundas que he observado en mi consulta, en mis investigaciones y en mi propia vida. Porque sí, yo también he tenido que aprender a soltar, a desapegarme de lo innecesario. ¿Estás listo? Porque lo que viene no es un sermón moral ni una lista de buenas intenciones. Es un análisis crudo de lo que significa vivir con dignidad, coherencia y plenitud en la última etapa de tu existencia. Y te advierto, si llegas hasta el final, es probable que veas tu propia vida desde una perspectiva completamente diferente. Así que respira hondo, abre tu mente y acompáñame en este recorrido. Porque después de los 70, mi amigo, o vives con sabiduría o simplemente sobrevives con amargura. Empecemos. Vamos a comenzar con algo que veo constantemente y que me genera una profunda tristeza: la obsesión por aparentar juventud. Escúchame bien, no estoy en contra de cuidarse, de hacer ejercicio, de vestirse bien o de mantener una buena higiene personal. Eso es salud. Eso es respeto propio. De lo que estoy hablando es de esa búsqueda desesperada, casi patológica, de fingir que tienes 40 cuando ya cumpliste 75. ¿Por qué es un problema? Porque revela una incapacidad brutal para aceptar la realidad. Y cuando no aceptas la realidad, vives en una ficción permanente que solo genera ansiedad, frustración y un gasto absurdo de energía. He visto hombres de 70 y pico con el cabello teñido de negro azabache, usando ropa de adolescente, hablando con expresiones que ni siquiera son de su generación. Mujeres sometiéndose a cirugías tras cirugías, llenándose la cara de sustancias, negándose a aceptar que las arrugas son el mapa de una vida vivida. ¿Y sabes qué? La gente no es tonta. Cuando alguien intenta desesperadamente verse más joven, lo único que proyecta es inseguridad profunda, miedo a la irrelevancia, miedo a la muerte, miedo a ser invisible. Pero aquí está la paradoja que pocos entienden: la verdadera elegancia en la vejez no está en parecer joven, está en ser auténtico. Está en llevar tus canas con orgullo, en aceptar tu piel con sus marcas, en reconocer que tu valor como ser humano no depende de cuántas arrugas tengas.
Mira, yo te lo digo desde la psicología del desarrollo, cada etapa de la vida tiene su belleza particular. La juventud tiene la belleza del descubrimiento, de la energía desbordante. La madurez tiene la belleza de la fortaleza del logro. Y la vejez, mi querido amigo, tiene la belleza de la sabiduría, de la serenidad, de haber llegado. Cuando intentas imitar lo que ya no eres, pierdes lo que realmente eres. Es así de simple. Además, hay un componente económico que no podemos ignorar. ¿Sabes cuánto dinero gastan las personas mayores en productos antiedad, en tratamientos estéticos, en cirugías riesgosas? Miles, decenas de miles de dólares. Dinero que podrían estar usando para viajar, para ayudar a sus nietos, para disfrutar experiencias reales en lugar de perseguir fantasías. Y déjame hablarte de algo aún más profundo. La obsesión por la juventud es, en realidad, un rechazo a la muerte. Es una negación de la finitud. Y cuando niegas la muerte, no puedes vivir plenamente. Porque vivir plenamente significa aceptar que todo tiene un principio y un final, incluyendo tu propia existencia. Los estudios en psicología gerontológica son claros. Las personas que aceptan su edad y se adaptan a ella viven con mayor satisfacción, menor ansiedad y mejor salud mental que aquellas que se resisten desesperadamente al paso del tiempo. Ahora, no me malinterpretes. Verse bien y sentirse bien es importante a cualquier edad, pero hay una diferencia enorme entre cuidarte y mentirte, entre mantener tu dignidad y vivir en una actuación permanente. La pregunta que debes hacerte es, ¿para quién estoy intentando lucir más joven? ¿Para mí mismo? ¿O para cumplir con expectativas sociales absurdas? ¿Estoy tratando de gustarle a alguien? ¿Estoy compitiendo con generaciones que ya no son la mía? Después de los 70, lo que más necesitas no es parecer más joven. Lo que necesitas es ser más libre. Y la libertad comienza cuando dejas de luchar contra el espejo y empiezas a celebrar al ser humano que ves reflejado en él. Porque créeme, una persona de 70 años que se acepta tal como es, que camina con la frente en alto, que sonríe con sinceridad, es infinitamente más atractiva que alguien que se disfraza de lo que ya no es. La primera gran lección después de los 70, acepta tu edad, no la resistas, celébrala. Ahora hablemos de algo que genera conflictos tremendos en las familias, la acumulación compulsiva de objetos. Después de los 70, seguir acumulando cosas materiales no solo es absurdo, es casi trágico. Y te voy a explicar por qué con toda claridad. Primero, vamos a lo obvio. Estadísticamente, te quedan menos años de vida que los que ya viviste. Eso no es pesimismo, es realidad. Entonces, ¿cuál es la lógica de seguir comprando, guardando, acaparando objetos que muy probablemente nunca vas a usar? He visto casos dramáticos en mi consulta. Personas mayores viviendo en casas abarrotadas de cosas, ropa que no usan desde hace décadas, muebles apilados, cajas llenas de objetos por si acaso. Su espacio vital se convierte en un depósito, en un museo del pasado, en un recordatorio permanente de todo lo que ya no necesitan, pero no pueden soltar. ¿Y sabes qué representa eso psicológicamente? Miedo. Miedo a la carencia, miedo a soltar el pasado, miedo a reconocer que ya estás en otra etapa. El apego material extremo después de los 70 revela una confusión profunda entre ser y tener, como si tu identidad dependiera de cuántas cosas posees, como si tu valor como persona estuviera medido por el tamaño de tu armario o la cantidad de objetos decorativos que tienes. Permíteme ser directo. Tus hijos no quieren tus cosas, tus nietos tampoco.
esa vajilla que guardas para cuando la necesiten, ese juego de sala que proteges como si fuera oro, esos cuadros que crees que son invaluables, nadie los quiere. Y cuando partas de este mundo, lo más probable es que terminen en un depósito de caridad o en la basura. ¿Suena duro? ¿Verdad? Pero es la verdad. Y la verdad siempre libera cuando la aceptas. Hay un concepto en psicología que se llama limpieza vital. Consiste en ir soltando deliberadamente aquello que ya no usas, que ya no necesitas, que solo ocupa espacio físico y mental. Y después de los 70, esta limpieza no es opcional, es esencial, porque cada objeto que guardas por si acaso es una carga. Es peso emocional, es energía que inviertes en mantener, limpiar, organizar cosas que no añaden absolutamente nada a tu calidad de vida. Además, está el tema del legado. Muchas personas mayores creen que van a dejar un patrimonio valioso a sus descendientes, pero lo único que dejan es trabajo. El trabajo de vaciar una casa llena de trastos, de decidir qué hacer con décadas de acumulación, de lidiar con el peso emocional, de tirar objetos que para ti tenían valor, pero para ellos no significan nada. Y aquí viene algo crucial. El verdadero legado no son las cosas materiales. El verdadero legado son los valores, las enseñanzas, las experiencias compartidas, el amor que diste, la sabiduría que transmitiste. Eso es lo que permanece. Lo demás es solo materia que se desintegra con el tiempo. Ahora, sé que hay objetos con valor sentimental legítimo, fotografías, cartas, algún recuerdo específico que cuenta una historia importante. Eso está bien. De lo que estoy hablando es de la acumulación indiscriminada, del todo tiene valor, del algún día lo voy a necesitar. Después de los 70 deberías estar simplificando tu vida, no complicándola. Deberías estar aligerando tu carga, no aumentándola. Cada cosa que sueltas es un paso hacia la libertad. Y déjame decirte algo más. Cuando empiezas a soltar objetos materiales, algo mágico sucede. Empiezas a sentirte más ligero, más libre, más enfocado en lo que realmente importa. Tu casa se convierte en un espacio para vivir, no en un almacén para sobrevivir. La pregunta que debes hacerte cada vez que mires un objeto es: ¿esto añade valor real a mi vida hoy? ¿No hace 10 años? No en el futuro hipotético. Hoy, si la respuesta es no, suéltalo, dónalo, regálalo, libérate de esa carga, porque después de los 70, lo que necesitas no son más cosas, lo que necesitas es más espacio. Espacio físico, espacio mental, espacio emocional para disfrutar lo esencial. Segunda lección: el desapego material no es pérdida, es liberación. Y ahora llegamos a uno de los venenos más destructivos de la vejez, el rencor. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Tiene sentido que a los 75 años sigas enojado por algo que pasó hace 30? ¿Vale la pena cargar con ese resentimiento hacia tu hermano por una herencia mal repartida décadas atrás? ¿Es lógico seguir sin hablarte con tu hijo por una discusión que ya ni siquiera recuerdas bien? La respuesta obvia es no. Pero te sorprendería saber cuántas personas mayores viven exactamente así, atrapadas en una prisión emocional construida con ladrillos de rabia antigua, cemento de orgullo herido y rejas de terquedad. El rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Es una de las emociones más autodestructivas que existen. Y después de los 70, mantener rencores no solo es absurdo, es suicida emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque el tiempo que te queda es limitado. Cada día que pasas rumiando viejas ofensas es un día que no dedicaste a amar, a disfrutar, a estar en paz.
Es un día perdido para siempre en el territorio estéril del resentimiento. Y déjame decirte algo que he comprobado miles de veces. La persona a la que odias probablemente ni siquiera piensa en ti. Mientras tú te consumes en tu rabia, ella está viviendo su vida. El único que sufre eres tú. El único prisionero de ese rencor eres tú. He trabajado con personas mayores que llevan décadas sin hablar con sus hermanos, que se perdieron bodas, nacimientos, funerales por mantener un orgullo absurdo, y cuando finalmente uno de ellos muere, ¿sabes qué queda? Culpa, arrepentimiento. La certeza dolorosa de que perdieron años valiosos por algo que ya ni siquiera importaba. Ahora, no estoy diciendo que debas ser ingenuo, no estoy sugiriendo que permitas que te maltraten o que finjas que las cosas malas nunca pasaron. Lo que digo es que después de los 70 necesitas hacer las paces con tu pasado. Necesitas perdonar, no por el otro, sino por ti mismo. El perdón no significa olvidar, no significa justificar lo injustificable. Perdonar significa soltar el peso emocional que cargas, decidir que esa vieja historia ya no va a controlar tu presente. Y aquí está la parte difícil que muchos no quieren escuchar. En la mayoría de los conflictos, tú también tuviste algo de responsabilidad. Quizás no el 50%, quizás solo el 10%, pero algo hubo. Y reconocer esa parte, aceptar tu contribución al problema, es el primer paso para liberarte. Además, hay un componente de salud física que no podemos ignorar. Los estudios médicos son contundentes. El estrés crónico que genera mantener rencores afecta tu sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deteriora tu salud mental. Literalmente, el rencor te está matando más rápido. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que las personas que mantienen estos resentimientos suelen justificarlos diciendo que tienen principios, que tienen dignidad, pero no hay dignidad en la amargura, no hay principios en la terquedad destructiva. Lo que hay es miedo, miedo a ser vulnerable, miedo a dar el primer paso, miedo a que te vuelvan a herir. Pero escúchame, después de los 70 ya no tienes tiempo para el miedo, ya no tienes tiempo para los orgullos infantiles. Lo que tienes es la urgencia de vivir en paz antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres saber cuál es uno de los mayores arrepentimientos que expresan las personas en sus últimos días? No haber reconciliado con sus seres queridos. No haber dicho lo siento. No haber dado el abrazo que faltaba. No seas una de esas personas. No permitas que el orgullo arruine tus últimos años. Si hay alguien con quien necesitas hacer las paces, hazlo ahora. Levanta el teléfono, escribe la carta, da el primer paso. Y si la otra persona no responde, al menos tú habrás hecho tu parte. Tu conciencia estará tranquila. Porque la tercera gran lección es esta. Después de los 70, perdonar no es debilidad, es sabiduría. Soltar rencores no es rendirse, es liberarse. Ahora vamos con algo que genera mucha controversia. La obsesión por seguir trabajando sin límites después de los 70. Y antes de que me malinterpretes, déjame aclarar algo fundamental. No estoy en contra del trabajo. El trabajo le da sentido a la vida, estructura al día, mantiene la mente activa. Si tienes 75 años y disfrutas trabajar, adelante. Eso es maravilloso. De lo que estoy hablando es de otra cosa. De aquellas personas que siguen trabajando 12, 14 horas diarias, sacrificando su salud, perdiendo tiempo con su familia, acumulando más dinero que nunca van a poder gastar. ¿Para qué? ¿Para quién? He visto empresarios de 70 y tantos años matándose literalmente en sus negocios.
levantándose a las 5 de la mañana, acostándose a medianoche, estresados permanentemente, con la presión arterial por las nubes, el azúcar descontrolada, el corazón haciendo esfuerzos enormes. Y cuando les preguntas por qué, te dan respuestas vacías. Es que tengo que dejar algo a mis hijos, es que necesito asegurar el futuro, es que así soy yo. Pero la verdad es más profunda y más triste. Muchos no saben quiénes son más allá de su trabajo. Su identidad está completamente fusionada con lo que hacen. Quitarles el trabajo sería como quitarles el aire. No saben cómo existir sin esa actividad frenética. Y eso, mi amigo, es un problema existencial grave. La vida no es solamente producir. La vida no es acumular dinero infinitamente. Llega un momento en el que tienes que preguntarte ¿cuándo voy a disfrutar todo esto que construí? ¿Cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a vivir sin la presión constante del rendimiento? Y si no te haces esas preguntas a los 70, ¿cuándo te las vas a hacer? ¿A los 80? ¿A los 90? Cuando ya no puedas ni levantarte de la cama. Déjame contarte algo que he observado repetidamente. Las personas que trabajan sin control después de los 70 no lo hacen por necesidad económica real, lo hacen por miedo, miedo a la irrelevancia, miedo al vacío existencial, miedo a enfrentar quiénes son cuando se quitan la máscara profesional, porque trabajar te da excusas perfectas para no pensar en las cosas profundas, en tu mortalidad, en tus relaciones pendientes, en tu vida interior. Mientras estés ocupado, no tienes que enfrentar esas preguntas incómodas. Y además está el tema del legado equivocado. Muchos justifican su trabajo excesivo diciendo que quieren dejar un patrimonio a sus hijos. Pero lo que realmente les van a dejar es un padre o una madre ausente en sus últimos años. Les van a dejar el recuerdo de alguien que eligió el trabajo por encima de la familia hasta el último día. ¿Ese es el legado que quieres? Y hablemos francamente del dinero. Después de cierta edad, más dinero no te va a dar más felicidad. Los estudios en psicología económica son claros al respecto. Una vez cubiertas las necesidades básicas y un margen razonable de seguridad, el dinero adicional tiene rendimientos decrecientes en tu bienestar. Entonces, ¿por qué seguir acumulando si ya tienes suficiente? ¿A quién le estás demostrando algo? ¿Qué vacío estás intentando llenar con más ceros en tu cuenta bancaria? La verdad dura es que no puedes llevarte nada cuando te vayas. Absolutamente nada. Y el tiempo que pasaste generando ese dinero que no necesitabas es tiempo que perdiste con las personas que amas, con las experiencias que podías haber vivido contigo mismo. Ahora, si tu trabajo te apasiona genuinamente, si te levanta el ánimo, si lo haces por disfrute y no por obligación, entonces perfecto, trabaja todo lo que quieras, pero hazlo con equilibrio. Escucha a tu cuerpo, respeta tus límites, porque tu salud después de los 70 es infinitamente más valiosa que cualquier cantidad de dinero. La cuarta lección es clara. Después de los 70, trabajar es una elección, no una condena, y si eliges hacerlo, que sea por pasión, no por compulsión, que sea añadiendo vida, no restándola. Llegamos a uno de los comportamientos más agotadores que veo en personas mayores, la preocupación obsesiva por lo que otros piensan de ellas. Y esto es particularmente absurdo después de los 70. Déjame explicarte por qué. Has vivido 7 décadas, 70 años en este planeta. Si a esta altura de tu vida todavía estás modificando tu comportamiento, censurando tus opiniones y viviendo según las expectativas ajenas, hay un problema serio de autoestima y autenticidad. La vejez debería ser la época de mayor libertad personal que existe. Ya criaste a tus hijos, ya construiste tu carrera,
Ya demostraste lo que tenías que demostrar. Ya no necesitas la aprobación de nadie para validar tu existencia. Y sin embargo, veo personas de 75 años angustiadas porque el vecino comentó algo sobre su jardín, preocupadas porque alguien criticó su manera de vestir, ansiosas por mantener una imagen social que francamente ya no importa. ¿Sabes cuál es el gran secreto que te libera? La gente piensa en ti mucho menos de lo que crees. La mayoría está demasiado ocupada con sus propios problemas como para estar juzgando permanentemente los tuyos, y aquellos que sí lo hacen probablemente tienen vidas bastante vacías. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando vives buscando aprobación externa, nunca eres realmente tú mismo. Eres una versión editada, una actuación permanente diseñada para complacer. Y eso, mi querido amigo, es una forma de suicidio existencial. La autenticidad es el mayor regalo que puedes darte después de los 70. Ser quien realmente eres, decir lo que realmente piensas, vivir según tus propios valores y no según los mandatos sociales obsoletos. ¿Quieres usar colores brillantes? Úsalos. ¿Quieres aprender a bailar salsa? Aprende. ¿Quieres cambiar completamente tu estilo de vida? Cámbialo. ¿A quién le tienes que pedir permiso? ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida más que tú mismo? He trabajado con personas mayores que se reprimen constantemente, que no dicen lo que piensan en reuniones familiares por miedo a ser juzgados, que no hacen lo que desean porque qué dirán, que viven en una jaula invisible construida con los barrotes del juicio ajeno. Y la tragedia es que ese juicio, la mayoría de las veces, es imaginario. Es una proyección de tus propios miedos. La gente suele ser mucho más tolerante y menos interesada de lo que supones. Además, vamos a ser honestos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si alguien no aprueba tu forma de vivir? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Va a cambiar algo fundamental en tu existencia? No, absolutamente nada. Y déjame decirte algo más. Las personas que más te critican suelen ser las más frustradas con sus propias vidas. Las personas felices, satisfechas, en paz consigo mismas, no andan juzgando a los demás, no tienen tiempo para eso. Así que cuando alguien te critique, en lugar de sentirte mal, compadécelo. Probablemente está proyectando su propia infelicidad. Ahora, esto no significa convertirte en una persona desconsiderada o grosera. La libertad personal no es licencia para lastimar a otros. De lo que estoy hablando es de liberarte de las expectativas absurdas, de los deberías sociales que no tienen sentido a tu edad. Deberías comportarte de cierta manera. Deberías vestirte de cierta forma. Deberías hacer esto o aquello. Olvida todo eso. Los deberías son prisiones mentales. Después de los 70, tu única obligación real es ser auténtico, ser respetuoso con los demás y vivir en paz contigo mismo. Todo lo demás es ruido. Y aquí hay una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar aprobación, cuando te vuelves genuinamente auténtico, la gente te respeta más. Porque hay algo magnético en una persona que se ha liberado del juicio ajeno. Hay una dignidad especial en alguien que vive según sus propios términos. La quinta lección es liberadora. Después de los 70, la opinión más importante es la tuya. El único aplauso que necesitas es el de tu propia conciencia. Vive para ti, no para el público imaginario que crees que te está observando. Y llegamos a una de las más dolorosas: postergar perpetuamente tus sueños. Algún día voy a escribir ese libro. Cuando tenga más tiempo, voy a viajar a ese lugar que siempre quise conocer. En algún momento voy a aprender a tocar ese instrumento.
Más adelante voy a reconciliarme con esa persona. Algún día, más adelante, cuando tenga tiempo, cuando sea el momento adecuado. Y déjame decirte algo con toda la franqueza que me caracteriza. Después de los 70 ya no hay algún día. El algún día es hoy. El momento adecuado es ahora. No hay más tiempo para postergar. Esto no es pesimismo, es realismo brutal pero necesario. El reloj no se detiene y cada día que pasa sin hacer lo que realmente deseas es un día que nunca vas a recuperar. He escuchado infinitas historias de personas que pasaron toda su vida diciendo algún día, y ese día nunca llegó. Murieron con sus sueños intactos, con sus deseos sin cumplir, con ese viaje sin hacer, con ese libro sin escribir, con esa conversación pendiente. ¿Y sabes qué? El arrepentimiento por lo que no hiciste es 1000 veces más doloroso que cualquier fracaso por haberlo intentado. Ahora sé que hay obstáculos reales. Salud, dinero, familia, responsabilidades. No estoy negando eso, pero también sé que muchas veces esos obstáculos son excusas convenientes para no enfrentar el miedo. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a descubrir que quizás ese sueño no era tan maravilloso como lo imaginabas, miedo a salir de tu zona de confort. Pero después de los 70, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya no tienes una carrera que proteger, una reputación profesional en juego, ya no necesitas impresionar a nadie, estás en la etapa perfecta para tomar riesgos. ¿Siempre quisiste pintar? Compra los materiales y pinta. Tal vez seas terrible, pero ¿y qué? Al menos lo intentaste. Al menos experimentaste ese proceso. ¿Soñabas con conocer París? Compra el boleto. Si el dinero es un problema, busca alternativas más económicas, pero muévete en esa dirección. No te quedes paralizado en la fantasía. ¿Necesitas tener una conversación difícil con alguien? Llámalo hoy. No esperes a mañana. Mañana es una promesa que nadie te garantiza. Y déjame hablarte de algo crucial. Los sueños no cumplidos pesan en el alma. Son como una deuda emocional que cobras cada vez que piensas, podría haber, debería haber, si tan solo hubiera. Ese peso se acumula con los años y se convierte en amargura, en resentimiento, en una sensación constante de vida desperdiciada. Pero aún estás a tiempo. Ese es el mensaje que necesito que escuches. Mientras respires, mientras tengas aunque sea un mínimo de capacidad, puedes moverte hacia tus sueños. No tienen que ser sueños gigantescos. No necesitas escalar el Everest o viajar alrededor del mundo. Pueden ser sueños simples pero significativos para ti. Aprender algo nuevo, reconectar con viejos amigos, expresar tu creatividad de alguna manera, hacer esa actividad que siempre te dio curiosidad. Cada pequeño paso cuenta. Cada intento es una victoria contra la resignación. Y aquí está la verdad más hermosa. Cuando finalmente te decides a perseguir esos sueños postergados, algo mágico sucede. Tu vida recupera color, recupera propósito, recupera esa chispa que creías perdida. Porque los sueños no son lujos innecesarios, son el combustible del alma, son lo que le da significado a tu existencia más allá de la mera supervivencia. Y no me vengas con la excusa de la edad. He conocido personas que aprendieron idiomas nuevos a los 80, que escribieron su primer libro a los 75, que se enamoraron de nuevo a los 72. La edad solo es un límite si tú decides que lo sea. La sexta lección es urgente. Después de los 70, los algún día deben convertirse en hoy.
Tus sueños postergados no son caprichos, son llamados del alma que exigen ser atendidos antes de que sea demasiado tarde. Y aquí estamos, llegando al final de este recorrido que espero haya removido algo dentro de ti. Hemos hablado de 6 grandes absurdos que no tienen sentido después de los 70, la obsesión por aparentar juventud, la acumulación material compulsiva, los rencores antiguos, el trabajo sin límites, la búsqueda de aprobación ajena y la postergación eterna de sueños. Pero todas estas conductas tienen algo en común. Son formas de resistirse a la realidad de esta etapa de tu vida. Son intentos desesperados de aferrarse a lo que ya no eres, a lo que ya no necesitas, a lo que ya no tiene sentido para ti. Y déjame decirte algo que he aprendido después de décadas estudiando la psicología humana. La felicidad en la vejez no viene de acumular, sino de soltar. No viene de aparentar, sino de ser auténtico. No viene de postergar, sino de vivir intensamente el presente. Mira, la vejez te está ofreciendo un regalo extraordinario, pero tienes que estar dispuesto a recibirlo. Ese regalo es la libertad. La libertad de ser quien realmente eres sin máscaras. La libertad de vivir sin las presiones que te persiguieron toda tu vida. La libertad de elegir conscientemente qué es importante para ti y qué no lo es. Pero esa libertad tiene un precio. Tienes que soltar. Tienes que dejar ir las identidades que ya no te sirven, los objetos que solo te pesan, los rencores que te envenenan, las expectativas que te aprisionan. Y sé que suena fácil decirlo, pero hacerlo es profundamente difícil. Porque soltar significa aceptar. Aceptar que ya no tienes 20 años. Aceptar que tu tiempo es limitado. Aceptar que algunas cosas quedaron atrás y nunca volverán. Aceptar tu mortalidad. Pero esa aceptación no es derrota, es sabiduría. Es madurez emocional en su máxima expresión. Las personas que envejecen bien, que llegan a los 80, 90 años con una sonrisa genuina, con paz interior, con gratitud por la vida, tienen algo en común. Aprendieron a soltar, aprendieron a vivir ligeros, aprendieron a enfocarse en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Las relaciones auténticas, las experiencias significativas, la paz interior, la coherencia entre lo que piensas, dices y haces, la capacidad de disfrutar lo simple, la gratitud por cada día que se te regala. Eso es lo esencial. Todo lo demás es ruido, distracción, peso innecesario. Ahora, hay 4 cosas más que no tienen sentido después de los 70 y que quiero mencionar rápidamente antes de despedirme. Séptimo, vivir según el qué dirán de gente que ni siquiera te importa realmente. Octavo, posponer el placer y el disfrute, esperando un momento perfecto que nunca llega. Noveno, mantener relaciones tóxicas por obligación o por costumbre en lugar de por amor genuino. Y décimo, olvidarte de cuidar tu cuerpo, tu salud mental y tu espíritu como si ya no importaran. Todas estas conductas son formas de autosabotaje. Son maneras de robar calidad a los años que te quedan. Y créeme, no quieres llegar al final de tu vida con esa lista interminable de ojalá hubiera y debía haber hecho. Así que te dejo con una pregunta, una sola pregunta que puede cambiar tu vida si te la tomas en serio. Si supieras que solo te quedan 5 años de vida, ¿qué cambiarías hoy en tu manera de vivir? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo. Y luego, actúa en consecuencia, porque la verdad, mi querido amigo, es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene. Ninguno, pero tú, que ya pasaste los 70, tienes una ventaja, tienes la claridad de saber que el final
está más cerca que lejos. Y esa claridad, si la usas bien, puede ser tu mayor motivación para vivir plenamente cada día que te queda. No desperdicies este tiempo precioso en conductas absurdas. No malgastes tu energía en preocupaciones inútiles. No pospongas tu felicidad esperando el momento perfecto. El momento es ahora. La vida es ahora. Tú eres ahora. Vive con esa intensidad, con esa autenticidad, con esa libertad que solo la vejez puede darte si decides aceptar. Y recuerda, envejecer es obligatorio. Vivir con sabiduría es opcional. Tú decides. Y hasta la próxima.